Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias damos al Señor, hermanos, por las palabras que en estas conferencias hemos estado oyendo y aprendiendo. Porque una cosa es oír, pero otra cosa es aprender. Lo siguiente de aprender es practicar o hacer lo que el Señor nos está enseñando en estas conferencias para que nuestra vida, nuestro tiempo sea provechoso al estar en la presencia del Señor en estas conferencias. Solamente vamos a dar un repaso a este texto, que toda la Escritura es inspiración de Dios. El pensamiento de Dios quedó plasmado en las Sagradas Escrituras, lo que Él pensó. Por eso es que nosotros no nos podemos hacer imaginaciones de cómo es Dios, cuándo nació Dios, qué pensó Dios, qué hace Dios en el cielo, porque Él en su inspiración escribió todo para que nosotros despejemos todas nuestras dudas a través de la palabra del Señor. 4 cosas importantes para lo cual es útil la palabra: para enseñar. Si usted nos mirara a nosotros aquí, los ministros, enseñando la palabra del Señor con otro libro que no sea las Sagradas Escrituras, usted está en su derecho de reclamar, hermano. Está en su derecho de decir: hermano, disculpe, ese mensaje no es de Dios. Si yo trajera aquí un diccionario, una enciclopedia o otro libro que no es las Sagradas Escrituras, no tendría validez decir que estamos enseñando la palabra del Señor. También dice para redarguir. ¿Cuántos hemos sido redarguidos en las enseñanzas que hemos escuchado? ¿Qué es redarguir? Es hacernos conciencia de algún pecado que hay oculto en nuestros corazones, en nuestra vida. Viene la palabra del Señor y nos redarguye, pues. Nos hace conciencia de lo que estamos haciendo no está bien. Eso es redarguir. Para corregir. También la Escritura nos corrige. Cuando nosotros no estamos conduciéndonos bien, hablando debidamente como cristianos, conduciéndonos como cristianos, la palabra del Señor nos corrige. ¿Qué es corregir? Nos pone en nuestro lugar. Eso es corregir. Pero también dice para instruir en justicia. Instrucción es capacitación. Cuando nosotros queremos, hermanos, una instrucción de parte de Dios, vayamos a la palabra. Aunque es bueno preguntar también, fíjese, pero también no es bueno solamente preguntar. Porque el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando deseamos ser instruidos, yo siempre repito que muchos hermanos dicen: lástima que en las asambleas no tenemos instructores.
o instrucción. Tenemos, hermanos, dice que la palabra del Señor nos instruye, nos capacita, nos entrena, nos da poder para poder nosotros ministrar la palabra del Señor. Otra cosa es que no leamos la Biblia, pues. Ya vamos a ver por qué es que erramos nosotros muchas veces. Otra cosa es que no tengamos en reverencia la palabra del Señor. Debiéramos de oír no solamente aquí en las conferencias, sino en las reuniones locales en nuestro lugar, con mucha reverencia la palabra del Señor, hermanos, independientemente de quién lo esté enseñando, siempre que sea un ministro de la palabra del Señor. Con mucha reverencia, con mucho respeto, pero sobre todo con mucho amor y temor en nuestros corazones, porque es así como la palabra del Señor va a hacer un efecto maravilloso en nuestra vida. Pero vayamos al siguiente paso. Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas en el capítulo 24. Capítulo 24. ¿A qué le llamaba el Señor las Sagradas Escrituras? Capítulo 24 y el versículo 44 y 45 dice: y les dijo, es decir, el Señor les dijo a los discípulos: estas son las cosas que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo clasificó las Sagradas Escrituras en 3 partes. La ley de Moisés, que es el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, y se le llama Pentateuco porque eran 5 rollos. 5 rollos escritos por Moisés, a quien Dios dio esa bendición de escribir la ley. Eran 5 rollos, por eso se llamaba Pentateuco. Y los salmos y los profetas y la ley de Moisés, los profetas y los salmos. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, las asambleas del Señor Jesús, reconocemos como las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay otros libros, pero son libros apócrifos que fueron agregados, pero que en el principio el Espíritu Santo no los incluyó en las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos. Esta es una bendición, hermanos. ¿Valora usted, hermano y hermana, las Sagradas Escrituras? ¿Valoramos nosotros la palabra del Señor? Si dice usted: yo la valoro, yo la cuido, yo cuido mi Biblia, está bien guardadita, limpia, la sacudo cada ratito. Eso no es valorar, ¿ves? Valorar es leer la palabra del Señor y aprender cuando menos un su versículo. Pongámosle a la semana, ¿ves? A la semana, que no es nada difícil, ¿verdad? Un su capítulo a la semana. Porque es así como nosotros nos vamos llenando de la bendición de la palabra del Señor. Estamos en este texto en donde el Señor le llama las Escrituras, o sea, si usted se ha dado cuenta y ha leído cuando el Señor fue tentado en el desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿cuál fue su defensa? Cuando el diablo le tentó
y le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque Cristo tenía hambre, pues, físicamente, materialmente. ¿Qué le dijo Cristo? No le dijo: vas a ver, yo soy el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, y se va a convertir estas piedras en pan. Él dijo: escrito está. Y cuando él dijo escrito está, estaba seguro de que este texto estaba escrito en las Sagradas Escrituras: no solo de pan vivirá el hombre. Qué tan fácil es decirlo nosotros, ¿verdad? Pero Cristo lo tenía todo en su mente. Pero es que era el Hijo de Dios, lo tenía todo en su mente, porque es omnisciente, omnipresente, omnipotente. No, él leía las Escrituras. Miremos en el Evangelio según Lucas un ejercicio de lectura de Cristo, porque lo tenemos que ver conforme la palabra del Señor. Lucas en el capítulo 4, vamos a ver. Capítulo 4 y el versículo 16 en adelante. Voy a leer un poquito rápido por el tiempo, pero usted puede leerlo despacio. Y vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Anotemos: conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, es decir, el libro de Isaías, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo leía las Escrituras, ¿ves? Dice que los escribas, quienes eran los intérpretes de la ley, le dieron el libro de Isaías. Y no cabe duda, en el libro de Isaías él encontró esta profecía, y en ese momento se cumplió. Debemos de leer, hermanos, la palabra del Señor. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, mayormente los que ministramos la palabra del Señor. Pero no solo nosotros, también los que no ministran, las hermanas. Estamos muy pobres, hermanos, en el conocimiento de la palabra del Señor. Fíjense. Una vez estaba yo dando una enseñanza promovida por los jóvenes, y citando el libro de Habacuc, empezaron los jóvenes desde Génesis a buscar dónde está Habacuc. Otros de Mateo en adelante estaban buscando el libro de Habacuc. Mucha pobreza en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, falta de ejercicio para leer la palabra del Señor. En lo que usted lee otro libro, puede leer la Biblia, ¿ves? En lo que usted lee otro libro, hermano, puede leer su Biblia. Ahí están los celulares, ¿ves? Yo en mi celular tengo algunas aplicaciones, algunas versiones de la Biblia, ¿no? Concordancia, porque para eso sirven esos aparatos también, ¿verdad? Como estamos en un tiempo moderno, pero démosle la utilidad que sea de beneficio para el conocimiento de la palabra del Señor. Tampoco vamos a predicar con una tableta aquí, ¿verdad?, en el púlpito. Pero es una herramienta que nos puede servir para crecer en el conocimiento de Dios. Volvamos a Lucas 24, porque vamos a ver algo interesante aquí. Y Lucas 24, volvamos en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen
las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, hay que comprenderlas. Al comprender, nos viene a nosotros el entendimiento, y al venir el entendimiento nos viene el conocimiento, y al venir el conocimiento nos viene el crecimiento. Y al estar nosotros en un crecimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios, viene la prosperidad, vienen los triunfos, vienen las victorias en el ministerio de la palabra del Señor. Fíjese. Una vez me dijo un joven, fíjese hermano, que yo deseo predicar el evangelio, pero no encuentro mensaje. El mensaje ahí está, le dije, solamente que hay que elaborarlo, pues. Hay que hacer el mensaje, la palabra de Dios ahí está, en las Sagradas Escrituras. Eso es como que la hermana le dijera a su esposo, el esposo llega y le dice, quiero mi desayuno, mi amor, o no sé cómo trata a su esposa, y que venga su esposa y le ponga ahí un huevo crudo, unos granitos de frijol, puñito de sal y una cebolla cruda ahí y un tomate crudo, y le diga, ahí está su desayuno, mi amor. Pero ¿cómo? Yo no me voy a comer eso así crudo. Hay que arreglarlo, hay que darle sabor, hay que darle forma para que usted se coma ya el tomate cocido, frito y bien arregladito, se va con los huevitos y los frijoles, ¿verdad? Así es también, hermanos, los ministros de la palabra del Señor tenemos que orar, leer, meditar y escudriñar la palabra del Señor, porque Dios o el Señor dice que nos abrió el entendimiento. Eso de que usted diga, yo no entiendo qué es lo que dice aquí, porque muchos hermanos nos atrancamos en las genealogías, fíjense, hijo de fulano y tal, hijo de, empezamos a leer en las genealogías, pero eso lleva un principal objetivo, porque es la simiente de Cristo que va corriendo entre las genealogías hasta que aparece en el Nuevo Testamento. En la tribu de Judá aparece el linaje de David, del cual linaje nació el Señor Jesucristo, pero viene desde Génesis capítulo 5 y resulta hasta el nacimiento del Señor Jesús. El enemigo ha tratado, hermanos, de atrasar nuestro conocimiento espiritual. El enemigo ha tratado de que nosotros, ¿sabe cuáles son las cosas que al enemigo no le gusta de la iglesia? No le gusta que oremos, no le gusta que adoremos, ni que leamos la palabra del Señor. Si usted no lee su Biblia durante un mes, el enemigo está ganando ventaja, ¿ves? Si usted no ora, hermana, durante un mes, el enemigo está ganando ventaja, pues. Si nosotros no adoramos al Señor, en los últimos días el Señor me ha concedido enseñar acerca del sacrificio espiritual y el sacrificio material que nosotros le podemos ofrecer al Señor, ¿ves? Puede ser que para una conferencia usted sea el que ofrende más, pues. Y dice, ya no voy a la reunión a cantar porque ya di 3 novillos, además di 10,000 quetzales, di 20 quintales de maíz, ya no necesito ir a la sala. Pero esos son sacrificios materiales, fíjese. Pero Dios quiere oír de nuestra boca los cánticos de adoración. Yo me acuerdo cuando allá en Las Delicias nos dio esa enfermedad de COVID, ¿verdad? A todos. Los hermanos cerraron la sala porque habían restricciones y tuvieron un poco de miedo también, y cerraron la sala por completo. Yo estaba en mi cama, pero yo estaba triste y decía, ¿cuántos días llevamos que no estamos adorando al Señor? No estamos sacrificando nuestras alabanzas. En cuanto me sentí un poquito bueno, dije a los hermanos, hay que abrir la sala, porque no hemos cantado, no hemos adorado al Señor, no nos hemos venido a rodear aquí en la presencia del Señor. Esos son los sacrificios espirituales.
Podemos pagarle a un hermano nuestro turno en la sala de trabajo, de cuidar. Dice usted, yo no puedo, hermanos, pero voy a pagar 200 que sale mi noche. Está bien, ¿verdad? Sacrificios materiales. Pero no podemos decir, hermanos, yo no voy a ir a la reunión, pero voy a dar 500 quetzales por cada himno que van a cantar ahí, o que yo iba a cantar, ¿verdad? No se puede, ¿verdad, hermanos? Hoy me tocaba a mí predicar el evangelio, porque están 1000 quetzales en lugar de mi sacrificio. No se puede, fíjense. Aparte es nuestra ofrenda, nuestra contribución, que son sacrificios materiales, pero Dios quiere nuestro sacrificio espiritual, y en los sacrificios espirituales está la lectura de la palabra del Señor. Que salgamos de ese atraso en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si le van a preguntar a usted, hermana, ¿por qué se cubre su cabeza? Usted se queda en el aire, fíjese, usted no puede responder. ¿Por qué se sientan aparte a las hermanas? Usted no tiene ni cómo responder, fíjese. ¿Por qué se cubre su cabeza? Por causa de los ángeles. Pero ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo va usted a responder ante las personas que le pregunten? Fíjese. Si le van a preguntar a usted, ¿y usted por qué no predica, hermana? ¿Y ustedes por qué no predican? Porque los hermanos son muy lamidos, muy orgullosos, no dejan que nosotros prediquemos. Esa no es la respuesta correcta, ¿verdad? No es. Pero si usted tiene las Sagradas Escrituras en su corazón y lee, usted tiene el texto y va a decir, la palabra del Señor dice que no permito que la mujer ejerza autoridad en la congregación. Eso es una bendición, hermana. La obediencia a la palabra del Señor es una bendición. Es una bendición, porque si la mujer en la asamblea, las hermanas no pueden pasar a un púlpito, es porque están obedeciendo la palabra del Señor. Lástima, dijo una hermana, que nosotros no podemos hacer nada ahí en la asamblea. ¿Cómo que no? Puede ofrendar, puede trabajar en una conferencia, puede estar en la presencia del Señor, puede ayudar a los necesitados, puede trabajar en la sala en donde usted venga. Esos son trabajos y responsabilidades que Dios ha dado también a nuestras hermanas. Le decía que el enemigo busca. ¿Qué hizo el enemigo? Miremos la segunda carta a los Corintios, vamos a ver. Segunda carta a los Corintios. Y vamos a ver también qué es lo que pasa con nosotros cuando no entendemos la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y el versículo es el versículo 3 y 4. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué fue lo que el diablo hizo en nuestra vida incrédula? Cegarnos el entendimiento de las Escrituras. Pero ¿por qué los profesionales usan la Biblia? ¿Por qué los médicos, los científicos usan la Biblia? Yo he visto en la biblioteca de los muchos médicos y abogados, ahí está la Biblia también, dentro de unos 300 o 400 libros que tienen, ahí está la Biblia. ¿Cómo lo usan? Como una herramienta de su conocimiento. El diablo no estaba buscando eso, ¿verdad? El diablo lo que buscaba es cegar el entendimiento espiritual de las Sagradas Escrituras. Porque si usted quiere aprender botánica en la Biblia, lo puede aprender. Matemática, también la Biblia nos enseña matemáticas. Ciencia en las Escrituras hay,
Me dijo a mí un médico, yo le dije, ¿usted tiene su Biblia? Y sí, me dijo, lo tengo como auxiliar, como un auxiliar de mi biblioteca. ¿Cómo tenemos nosotros la Biblia, hermanos? Como un auxiliar, no. La palabra de Dios, que es las Sagradas Escrituras. Auxiliares son otros libros, que a veces los usamos para afinar un poquito la expresión nada más, ¿verdad? No es conocimiento espiritual. El diablo dice que trató de cegar el entendimiento espiritual. Y llegaríamos a la tercera parte de este mensaje, más peligrosa todavía, fíjese, en donde los hombres usan la misma palabra de Dios para atacar a Dios. Eso sí es más peligroso, fíjese. Si Dios nos concede, lo vamos a ver, fíjese. Miremos cómo está nuestro entendimiento cuando no leemos la Escritura. Efesios dice que de los incrédulos está cegado. Por eso, hermana, no esté hablando con las incrédulas de doctrina. Hermano, no esté hablando de los incrédulos de doctrina. No le van a entender. Muchas hermanas se ponen a discutir con las pobres incrédulas que se cubra su cabeza, que respeta a su esposo, y que doctrina. Muchos hermanos empiezan a doctrinar a los incrédulos. No, fíjense, no. Primero tienen que aceptar a Cristo, convertirse al Señor Jesús, para poder entender espiritualmente las Sagradas Escrituras. Con ellos no. Cuando el etíope dice que iba en su carro leyendo al profeta Isaías, el Espíritu Santo habló a Felipe y le dijo, anda, porque ahí va un hombre que va leyendo la Escritura, pero no lo entiende, va leyendo las profecías de Isaías, pero no lo entiende. Y le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? Le dijo al etíope. ¿Y cómo voy a entender? Dijo, si no hay quien me explique. Inmediatamente Felipe no le habló de doctrina, le habló del Evangelio de Cristo. Muchos hermanos, cuando a nosotros nos han llamado, nos llamaron una vez para orar por unas personas que están endemoniadas, fíjese. ¿Qué va a hacer usted cuando lo llaman por un endemoniado? ¿A orar para que echar fuera a los demonios? No, primero es preguntarles si ya se convirtieron a Cristo, predicarles el Evangelio, ¿verdad? Y al ratito dijo la mujer, ya me voy, dijo, ya me voy porque yo no quiero estar aquí. Probablemente era el demonio que estaba diciendo que ya se iba, que ya no quería estar más ahí, ¿verdad? En ella, pues, en la voz de ella. No le estoy diciendo que vimos el demonio, no, que un demonio es un espíritu que no se ve, ¿verdad? Cuando nos inviten, fíjese, a orar por un enfermo incrédulo, primero es predicarles el Evangelio, fíjese. Y ya predicándoles el Evangelio, si se convierten, ¿cómo no vamos a orar? Y si no se convierten, vamos a orar también, para que la palabra que les predicamos haga obra en ese corazón y no vaya a orar solamente sin predicar el Evangelio, fíjese. Efesios, miremos. Efesios, capítulo 4 y el versículo, vamos a ver, 17 y 18. En esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando tenemos el entendimiento entenebrecido, ¿qué quiere decir eso? Dice usted, ay Dios, no puedo comunicarme aquí, no hay señal, se corta la llamada, está entenebrecida la comunicación, no hay señal. Cuando nosotros no leemos las Escrituras, hermanos, malentendemos las enseñanzas, fíjense, malentendemos la reprensión, la corrección, malentendemos lo que Dios nos habla, porque tenemos el entendimiento entenebrecido, fíjense. Uy, dice ustedes, hermanos, ¿de qué es lo que está hablando? Nada bueno está hablando, mientras otro está diciendo gracias a Dios por esas palabras.
Cuando el entendimiento está entenebrecido, no entendemos la palabra. Dice, yo no entendí nada. Dice. A ver qué hablaron los hermanos. El entenebrecimiento de la palabra viene porque no la leemos, no la obedecemos, no guardamos la palabra del Señor. Se le dice a la hermana que no es bueno el yugo desigual, pero la hermana dice, es que se va a convertir, dice. Es que cuando yo me case con él, dice que se va a convertir y se va a bautizar. Su entendimiento está entenebrecido porque quiere cambiar el pensamiento de Dios, el mandamiento de Dios, y quiere cambiar el plan de Dios. No se puede, hermanos, no se puede. Fíjense. ¿Cuál es el error? Miremos Mateo 22 y ahí vamos a ir terminando. Mateo capítulo 22. Dice que Cristo nos abrió el entendimiento para entender su preciosa y bendita palabra. Mateo en el capítulo 22 y el versículo, vamos a ver, el versículo 29. Capítulo 22 y el versículo 29 del Evangelio según Mateo. Dice así la palabra. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí estaba hablando el Señor sobre la resurrección. Los saduceos que no creían en la resurrección le pusieron una trampa al Señor Jesús y le dijeron: ¿qué va a pasar con una mujer que tuvo 7 maridos? ¿Y qué va a pasar en el cielo? Sus 7 maridos van a ser reconocidos como sus maridos allá en el cielo. Y si ustedes ignoran, dijo, erran, enseñan mal, piensan mal, comprenden mal. ¿Pero por qué? Porque no escudriñan la palabra del Señor, ignorando las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros, hermanos, ignoramos la palabra del Señor, ¿qué es ignorar? Es no ponerle asunto, pues. Es no ponerle atención, ¿verdad? Como cuando el hijo ignora a papá. Papá está diciendo: hijo, hoy va a hacer esto y esto, y el hijo está pensando en otras cosas, ignorando la orden, y después dice: ¿qué dijo papá? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo papá? No oí bien. Cuando nosotros estamos también en la presencia del Señor, hermanos, distraídos, estamos ignorando la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, y por eso cometemos errores. El último texto, Santiago, vamos a ver. Santiago en el capítulo 1 y el versículo 22. Santiago, vamos a ver y terminamos ahí. Tenemos lo que Dios quiere que seamos para que podamos nosotros entender la palabra del Señor. Capítulo 1 y el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces vale la pena, hermanos, venir a las conferencias. Vale la pena estar en la presencia del Señor, pero si vamos a hacer lo que dice el Señor en su preciosa y bendita palabra, fíjense. Pero si no vamos a obedecer, no vamos nosotros, hermanos, a tener una vida agradable ante el Señor. Pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores ni lectores, sino hacedores, es decir, cumplir lo que el Señor quiere a través de su preciosa palabra. Pero eso lo vamos nosotros a obedecer si la creemos, si la leemos, si la oímos con reverencia, con respeto y con temor en nuestros corazones. Gracias al Señor por sus palabras y Él las bendiga en nuestros corazones.